Sí, voy a entrevistar a dos personajes que aportan siempre criterios muy interesantes sobre lo que se vive en el escenario de gestión, de política en nuestro país. Y de inicio en estudio quiero dar la bienvenida a don Marcelo Arequipa, que es politólogo, ya lo conocen, nos acompaña esta noche. Buenas noches, Marcelo, qué gusto. Víctor Hugo, buenas noches. Y tenemos al otro lado de, en este caso de la pantalla, a Carlos Bert, que se encuentra vía Zoom con nosotros. También es politólogo, Carlos Bert, analista. Qué gusto tenerlo con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo. Un honor participar en tu programa y gracias por la invitación. Bueno, es un gusto, don Carlos. A ver, me imagino que para ustedes que están muy metidos en esto de la política, del análisis, ¿no ha sido inevitable el leer un poquito más a profundidad este tema de las denuncias reiteradas que hace Evo Morales en contra de algunas autoridades de gobierno, o las diferencias que se van marcando cada vez más con las autoridades de gobierno, por diferentes factores? Esto de Plan Negro, a ver, que denuncie un expresidente del Estado, líder del partido político, que en este momento tiene nada menos que al presidente del Estado en Palacio de Gobierno o en la Casa Grande del Pueblo. ¿Qué dice don Marcelo Arequipa? Mira, Víctor Hugo, creo que estamos viviendo en el país un momento bien excepcional en términos de un fenómeno político que es muy reciente en la historia política de Bolivia. ¿Cuál es ese fenómeno político? Por primera vez en la historia de este país, el poder no está concentrado en una sola persona. Por un lado tenemos al partido político que pertenece al gobierno, es decir, y su máximo dirigente, que no es además un dirigente, digamos, menor, por ponerle, digamos, un término, sino es un político con peso, Evo Morales, ¿no? Y por otro lado está el gobierno nacional que pertenece a ese partido de gobierno, liderado por el presidente Luis Arce y el vicepresidente Choquehuanca. Entonces, lo que estamos viendo, por eso, como decía, es un fenómeno nuevo en la historia de este país, pero además, digamos, para quienes estudiamos un poco el tema de la política, yo diría hasta fascinante, porque todos estos capítulos que han empezado a ocurrir desde el momento en el que Evo Morales vuelve a Bolivia y plantea la necesidad de que se cambien ministros, que se cambien viceministros, que se hablen sobre directores generales, hasta el día de hoy, creo que son sucesos que están aconteciendo en torno a ese tema. Aquí hay una suerte de hoy día, yo le diría, digamos, una suerte de un choque entre el partido de gobierno y el gobierno que pertenece a ese partido. Entonces, eso genera ha generado cierta idea en alguna corriente de opinión pública respecto de que habrían verdaderas corrientes dentro del MAS o que el MAS se estaría fracturando, se estaría dividiendo. Creo que no estamos todavía ni cerca de eso, pero sí lo que estamos evidenciando es que por primera vez cómo se maneja el poder en una suerte de dualidad. Don Carlos Bert, ¿qué le dice usted esta denuncia que hace Evo Morales sobre que existe un plan negro en su contra? Víctor Hugo, para analizar lo específico, hay dos lecturas posibles que pueden ser además coincidentes. Bien hiciste notar en la introducción que estas declaraciones salen a pocos días de la pérdida del celular. Gran parte de la población o quienes están siguiendo el tema tiene una interrogante, ¿no? ¿Qué habrá en ese celular? Si en otros celulares se han encontrado cosas que incriminaban al propio Evo Morales, ¿qué habrá en ese celular? Entonces, desde esta óptica podemos vislumbrar que las declaraciones de Evo Morales y la arremetida de sus diputados es una especie de curarse en sano. Porque en algún lado está ese celular y pueden salir noticias sorprendentes y no tenemos la menor idea. Entonces están intentando curar a Evo Morales en sano. Esfuerzo, creo, estéril, pero en fin, esta es una posibilidad. La otra lectura es la de las tensiones, los conflictos internos
que no necesariamente implican división del partido. Van a continuar estas tensiones, estos enfrentamientos, porque al frente no hay ninguna organización que ponga en riesgo la continuidad de este partido. No hay ninguna organización que opere como factor de cohesión interna para el MAS. De manera que esto va a continuar y está muy claro que en el MAS hay, por el momento, dos líneas de postulación. Evo Morales, que desesperadamente quiere volver a controlar el poder político, no puede ocultar ya la desesperación de hacer esto. Y por otro lado está don David Choquehuanca, que con el respaldo de la Federación de Campesinos de La Paz, la Tupac Katari, han decidido o han argumentado que llegó la hora de un aymara legítimo, y ese aymara legítimo es Choquehuanca. Entonces, por el momento, la confrontación es entre estas dos corrientes, y esto se ve en varios episodios. Lo que estamos viviendo estos días es solo un episodio. Pero no hay que olvidar a Arce Catacora. Él no ha verbalizado nunca que quiere reelegirse, pero por supuesto tampoco ha desestimado esa posibilidad, que es absolutamente legítima, ¿no? Especialmente si el presidente Arce tiene éxito en mantener el equilibrio macroeconómico y conduce al país sin sobresaltos y sin una crisis profunda. Perfecto, muy bien, don Carlos. Usted decía, y en un momento más se lo voy a preguntar para que analicemos un poquito más aquello. Al inicio decía yo, bueno, pareciera que la oposición está viendo esto del palco, ¿verdad? Ahí está el espectáculo, ya sabemos quiénes son los actores, aplauden a momentos, expresan tristeza, qué sé yo, están viviendo el espectáculo, pero están como espectadores, y usted mismo acaba de decir, pareciera que en el lado de la oposición, evidentemente no hay un referente que pueda unificar al movimiento al socialismo, y bueno, ahí dicen, no, esto es nuestro, así que el show es nuestro y debe continuar de cualquier manera. Enseguida voy a pedirle que me profundice aquello. A ver, don Marcelo Urquipa, estas expresiones de algún malestar interno, llamémoslo, quizá no división como tal, dentro del movimiento al socialismo, ¿podrían afectar en alguna medida a la gestión de gobierno que está llevando el presidente Luis Arce Catacora? Lo decía don Carlos Berto, evidentemente el presidente no se ha referido a temas electorales, no ha dicho voy a ser candidato, no lo voy a hacer, pero obviamente muy dentro suyo sabrá muy bien a qué va a apostar. Pero el tema es que pareciera que dentro del MAS, por lo menos, esta lucha, esta pugna por decidir a futuro quién será el candidato a la presidencia, es tan evidente que en alguna medida pueden estar distrayendo al mismo presidente Luis Arce Catacora. Mira, llevamos diciendo mucho tiempo ya de que el MAS y todo lo que significa, digamos, el aparato mismo político del movimiento socialismo es un aparato que se mueve en una campaña constante. No es nuevo. Es decir, el comportamiento del MAS y además el comportamiento del mismo expresidente Morales es un comportamiento que es rutinario en realidad, que parece hoy día novedoso, es decir, que estaría electoralizando el escenario demasiado pronto, pero si nos fijamos hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que el movimiento al socialismo tiene esa característica, es decir, su movilización, casi digamos electorizando el país, ha sido constante. Ahora, el fenómeno al que decía al principio genera o está mostrándonos este tipo de tensiones que tienen que ver justamente con organizaciones sociales que probablemente son muy aliadas al MAS, pero que hoy día no necesariamente se manejan bajo un criterio ideológico, digamos, cohesionado duro. ¿Cuál es el movilizador más importante hoy día en la política de nuestro país? Los intereses y la identidad. De ahí que, por ejemplo, un capítulo de eso es el hecho de que los Ponchos Rojos hayan dicho hace un par de semanas atrás no vamos a salir a marchar o condicionamos nuestra participación en la marcha porque no hemos visto que se han atendido nuestros intereses, ¿no? Queremos una inversión millonaria, eso dijeron. Exacto. O que otro sector también diga más o menos lo mismo, es decir, que planteen escenarios distintos. O
Cuando hubo ya intentos por reformas normativas de parte del presidente Arce, esos intentos por reformas normativas, por ejemplo, el sector de los gremialistas se ha parapetado más bien en el rechazo. El sector del transporte pesado también. Sectores que son, digamos, mucho más afines al MAS. Ahora, por eso decía, intereses en un sentido amplio de la palabra. Y finalmente, ¿dónde se disputa realmente la decisión de la política en este país? Dado que, como bien tú planteabas, hay un escenario de ausencia de digamos, la dinámica oficialismo y oposición en el mundo o en el sistema de partidos político boliviano, entonces realmente las decisiones al final del día se disputan en la calle y los sectores que están más bien que son posibles, digamos, actores de veto al gobierno nacional y también al partido político están por fuera del sistema de partidos. Es decir, yo diría, no es que no hay oposición, la que no hay y que está ausente es la oposición política partidaria. La otra, que es una oposición que está por fuera del sistema de partidos, está ahí todavía latente. Por eso también, para terminar esta parte, por eso también el deseo tan desenfrenado del gobernador Camacho de ponerse otra vez la gorra y salir a la calle, de no plantear el escenario de venir a La Paz, generar un escenario, digamos, de interpelación dentro de una reunión institucional política, sino más bien salir y llamar al cabildo y llamar al paro, ¿no? Le preguntaba, ¿esto puede afectar a la gestión de gobierno del presidente Luis Arce? Bueno, usted nos explica la dinámica en la que siempre se ha desenvuelto el MAS. Bueno, está claro, siempre ha tenido esas características casi de electoralizar internamente las cosas por intereses o por lo que fuere. Pero también está claro que esto puede afectar a la gestión de un presidente. Estamos hablando de un hombre con mucho poder, Evo Morales, que puede movilizar masas, que puede movilizar gente, que puede movilizar sindicatos, organizaciones, a favor o también en contra del gobierno. Sí, porque la idea de la gobernabilidad en este país no se asienta solamente en la posibilidad de que uno tenga mayoría en el legislativo. La idea de gobernabilidad en el país también se asienta en la posibilidad de uno que gobierna, de que administra el poder, también pueda tener control sobre la calle. Y si uno no tiene el control pleno de la calle, entonces está en problemas. Ya sea porque dentro de su propio partido se mueven cosas, o ya sea que por fuera hay una oposición que también le va a generar... O sea, sí, debo entenderlo bien. ¿Luis Arce Catacora necesita de una buena relación con Evo Morales para poder gobernar tranquilo? Ambos se necesitan. Ambos se necesitan mutuamente, creo. Probablemente por en este tiempo, coyunturalmente, probablemente sea Luis Arce el que necesita un poco más de Evo Morales y de su articulación con algunas organizaciones sociales, así como lo que hace también el vicepresidente con otras organizaciones. Dependiendo de los momentos específicos de la coyuntura, uno se necesita más que otro, pero ambos se necesitan, creo, mutuamente. A ver, don Carlos Bort, primero quisiera que haga referencia a esto, de la necesidad que tendría Luis Arce Catacora de establecer una buena relación con Evo Morales. Don Marcelo Arequipa dice, por lo menos por ahora. Veamos el escenario en el que se mueve Arce Catacora. Inicialmente dije, hay dos corrientes que están pugnando dentro del MAS en proyección a la postulación a la presidencia en 2025. Es Evo Morales por un lado, con el aparato del partido, por lo menos la cúpula, y David Choquehuanca por otro lado. Bien, Luis Arce, para conducir su gestión, necesita llevar relaciones con ambos personajes, porque vamos a hacer un ejercicio de números, puede no ser el exacto, pero nos grafica la situación. Es pensable que el 60%, el 70%, si quieren, de la bancada parlamentaria del MAS está bajo control y simpatiza o sigue los lineamientos de Evo Morales. Y el otro 40 o 30% trabaja con David Choquehuanca. Arce, el presidente, necesita estabilidad en el legislativo para conducir y viabilizar sus políticas. Entonces tiene que moverse entre ambos personajes. Y ya hemos visto
varios episodios así. Una vez aparece con Evo Morales, a los pocos días con David Choquehuanca, en fin. Entonces, Arce Catacora está en este proceso de buscar equilibrio por su gestión y no puede hacer otra cosa. Por eso es que él no habla del tema electoral, pero no ha desistido de buscar la reelección cuando llegue el momento. Don Carlos, me quedo un pendiente con usted. Rapidito, por favor. ¿Hay oposición en este país que le pueda preocupar al movimiento, al socialismo? No sé, estamos en 2022, faltan 3 años para las elecciones. Bueno, 2 años para las primarias, pero ¿hay oposición en este momento o es como lo graficábamos, ¿no? Ahí el espectáculo lo está dando el movimiento al socialismo y ahí están los señores de la oposición sentados en el palco para ver el espectáculo y con entrada gratis? Una afirmación categórica, Víctor Hugo. No hay una oposición político-partidaria que le preocupe al MAS. Y al no existir este factor que, si existiera, fuese un cohesionador interno del MAS, al no existir esto, pueden ventilar sus diferencias públicamente como lo están haciendo. Por el otro lado, yo no comparto la idea con Marcelo de que, por ejemplo, Camacho sea un factor de distorsión y de temor. No, el MAS utiliza a Camacho, lo utiliza como imagen, lo han creado ellos, mitad lo han creado como su enemigo externo y con eso justifican líneas de trabajo. Camacho no es ningún peligro electoral o político para el MAS. Camacho no sale de Santa Cruz en su respaldo social y político. Entonces, definitivamente no hay una oposición política frente al MAS. Ese es el factor que ha acelerado que resuelvan o intenten resolver sus problemas públicamente. Bueno, me queda 1 minuto y voy a partirlo en 2, 30 y 30 segundos. Y no quiero ser egoísta y que solo pregunto y la respuesta no. Quiero invitar a usted, don Marcelo, a cerrar este tema con lo que usted tenga por complementar o por decir respecto a este tema que nos acoge hoy. Bueno, nos tiene acá conversando el plan negro que denunció Evo Morales. A ver, hay una verdadera batalla por las identidades en este país, creo. Son identidades fuertemente marcadas. Primero masismo, antimasismo, y hoy día dentro del MAS hay, digamos, una identidad de quién es más masista, digamos, quién es más auténticamente masista. En ese escenario es difícil hablar de un centro que racionalice un poco las cosas, ¿no? Es más, digamos, la subjetividad la que apremia ahí, ¿no? Y en esa dinámica lo que estamos viendo es, por eso decía, esa tensión, partido y gobierno. Don Carlos Bert, 30 segundos. Yo creo, Víctor Hugo, que el conflicto que estamos presenciando el MAS va a continuar, no va a parar, porque está apuntando al 2025. Debemos esperar todos que no se agrave al punto de poner en riesgo la gestión pública. Bueno, quiero agradecerles por haber estado esta noche con nosotros, don Marcelo Arequipa, politólogo, Carlos Bert, politólogo a través del Zoom. Muchas gracias y seguramente va a haber muchísimos otros momentos para seguir conversando sobre este y otros temas. Muchas gracias.